Buenas noches a todos, están los que se van sumando, saludando. Bueno, hoy tenemos una entrevista, venimos haciendo los días que venimos con nosotras y la verdad es que los venimos bastante presentes por este medio y les agradecemos a todos por acompañarnos porque es gracias a que ustedes estén de otro lado. Bueno, ya está el invitado, así que lo sumo, lo presento. Buenas, ¿Estás bien? te escucho medio trabada. No sé si es Yo. que es mi conexión o la tuya. ¿Vos cómo me escuchás? ¿No? Te sigo escuchando un poco trabada. ¿Trabada? A ver, Ay, no, pruebo con otros auriculares, a ver. ahí está. No, ¿Ahí ahí se está. escucha bien? Perfecto. No te muevas. Perfecto. No toco nada más. ¿Y el volumen está bien? Ahí está todo perfecto. Ahí te escucho bien. Perfecto, lo hago así. Entonces, estoy con unos problemas con los auriculares, ya está, lo hago así y listo. Y seguimos así. Bueno, medio accidentado el comienzo, pero arrancamos. Bueno, está con nosotros Agustín Yehadi. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo y por tu buena predisposición. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Tucumán y máster en Economía por el SEMA. Así que bueno, Agus, muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, por favor, muchas gracias por la invitación. El gusto es mío. Bueno, yo te quería, estuvimos hablando nosotros un poquito antes de esto, de que iba a ser la charla, y yo te dije, dejemos que sea un poco distendida, informal, así los que nos están escuchando nos pueden hacer preguntas. Y lo que habíamos dicho es, bueno, vamos con algunos temas de economía que nos parecen esencial, que la gente entienda, que sepa bien el concepto. Así que yo, en primer lugar, quería preguntarte por el dólar. ¿Qué es esta cosa que en Argentina tanto nos preocupa? Siempre nos tiene la mente un poquito ahí. ¿Cómo explicás lo que está pasando con el dólar? ¿Qué es el cepo? Empezá por donde vos quieras y yo, si querés, después te voy preguntando. Empezamos con todo, ¿no? Así, directo a los bifes. Con todo. Primero, antes que nada, no voy a contar nada nuevo. Todo el mundo que nos escucha ya conoce básicamente lo que estoy por decir. Lo que está pasando con el dólar es completamente previsible y nos pasó mil veces. La gente no quiere tener pesos, así que dice, bueno, ¿qué hago yo para poder mantener el poder adquisitivo de lo que yo gano? Así que me paso al sustituto más cercano. En nuestro caso, históricamente, por X motivos, por mil razones, siempre fue el dólar. Ahora bien, con eso no le dije nada a nadie. La pregunta en realidad es que, ¿por qué está pasando esto ahora? ¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué se dispara el dólar? ¿Por qué se lee en las noticias de que el gobierno está haciendo lo imposible para que no pase a 170 el dólar? Un montón de otras cosas. Y creo que la pregunta que vale la pena hacerse es, ¿por qué hay cepo y por qué lo están endureciendo al cepo? ¿Por qué esa urgencia de Claro, decirle a la gente, sí, vos no podés comprar dólares? El mes que viene te digo, bueno, ahora puedes comprar menos dólares todavía. Y el sí, mes sí. siguiente, ahora menos todavía. Este, Y nos genera lo opuesto, la restricción. exactamente. Es que tal cual, porque no es nada nuevo, la vimos 30 millones de veces. Los argentinos básicamente es como moneda corriente. Me preguntas a mí, le preguntas a mi tía, le preguntas a cualquiera en la calle y te dice, no, nada, yo me voy al dólar porque esto se va en cualquier momento. Este, pero bueno, ¿por qué hay cepo y por qué me lo endurecen el cepo? La razón principal es de que desde las PASO, desde agosto del año pasado, estamos contemplando una caída de reservas que es histórica en cuanto a la velocidad de la caída. Sí, tuvimos un montón de drenajes de reserva históricamente. Tuvimos, bueno, la crisis de 2001, tuvimos la hiperinflación del 89, etcétera, etcétera, pero la velocidad con la que está cayendo las reservas desde las PASO del año pasado es bastante significativa. Eh, Ahora bien, ¿qué es lo que pasó con las reservas y por qué caen tan rápido? Sí. Este, Antes que nada, hay que tener en cuenta para qué están esas reservas.
qué son y para qué sirven, porque claro, uno agarra el diario y dice, bueno, están cayendo las reservas, todo pánico, todo, qué sé yo, se va a prender fuego todo, y un poco no se explica bien qué son y para qué están las reservas. Y una buena analogía que me gusta hacer es, es simplemente esta, ponele de que vos tenés plata en tu casa, vos la tenés guardada en el garage para cualquier eventualidad, tenés plata en billetitos, tenés plata en billete de otra nominación, llámese en pesos uruguayos, por dar un ejemplo, tenés un televisor viejo que vale plata, lo podés hacer plata, tenés un auto, tenés uno que otro reloj caro y tenés plata que le estás guardando a un primo porque, por X motivo. ¿A qué voy Ajá. con esto? Esa plata la tenés ahí para por cualquier eventualidad. No sé, te quedaste corto este mes, vos vas al garage, sacas un poco de plata. Querés hacer un gasto extraordinario, qué sé yo, vas a sacar de ahí, sacas esa plata. ¿Cuál es el tema? Toda esa plata no es necesariamente líquida, no todo es billete. Tenés un Claro. poco en billetes, tenés una bicicleta, tenés un televisor, un auto, etcétera. Hay cosas que podés convertir en plata más rápido que en otras, más rápido que otras. Y Eso es la volviendo al tema liquidez, la este, facilidad de convertir en dinero claro, sería. Bien. exactamente. ¿Y cuál es el tema? Una de las razones por las cuales, ahora me vuelvo al tema este económico argentino, por las que están las reservas, es para Sí. mantener el tipo de cambio. El Banco Central, entre muchas otras cosas, lo que hace es evitar que hayan fluctuaciones muy a lo bestia del tipo de cambio, lo que significa de que hoy y mañana no haya mucha disparidad en el tipo de cambio. ¿Qué es lo que pasa? Para poder intermediar el tipo de cambio, para poder servir como un segundo actor para poder comprar y vender divisas y mantener Ujú. el dólar más o menos estable, tiene que hacer uso de lo que se llaman sus reservas líquidas. Tiene que agarrar sus billetitos porque tiene que salir y comprar o vender en función de lo que pase hoy. Eso, o sea, es un mecanismo que se hace todos los días para mantener el tipo de cambio. ¿Qué es lo que pasa? Las reservas en general, desde las PASO, tuvieron una caída muy marcada, sumamente marcada, de las totales, líquidas y no líquidas. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Que es la razón por la cual se está endureciendo el cepo, que es que las Sí. reservas líquidas, o sea, la herramienta que tiene el central para poder mantenerme el tipo de cambio más o menos estable, están Ujú. acercándose al piso. Claro. Y naturalmente, cuando te quedas sin plata, o sea, sin los billetitos para poder mantener el tipo de cambio, y o se te dispara o directamente prohibís que la gente compre, prohibís la demanda, prohibís que la gente vaya y saque ese dólar. Por el En momento el ya sabemos. medio, claro, sí, en realidad en el medio nos está pasando las dos cosas hasta Claro, que, porque claro, o sea, se están drenando las reservas, se siguen drenando y encima nos están prohibiendo comprar dólares. O sea, claro. estamos un poco y un poco. ¿Qué es lo que pasa? Si llega al piso, la reserva solamente queda o devaluar, que es un salto fuerte en el tipo de cambio, o directamente prohibirnos comprar dólares, que muy diferente a lo que ya está pasando no es. O sea, están Ujú. clavando impuestos sobre impuestos para la compra de dólares y un poco al final del día es, che, chicos, escúchenme, de acá a 3 meses no sé si vamos a poder seguir comprando dólares, porque si cada 30 días me ponen una restricción nueva, y así que nada. Digamos, la devaluación entonces en cierta medida, más temprano o más tarde, es un poco inevitable. Ahí hay un tema importante, que es el hecho de que el gobierno está apelando, ya es casi un asunto teológico, ¿no? O sea, está rezando todos los días para que llegue rápido marzo, mayo del año que viene y que ese Claro, periodo esté bueno, porque esa es la época gorda de las cosechas. claro. Cuando el agro sale a vender, naturalmente, con el nivel de retenciones que tenemos, entran dólares y eso alivia un poco la olla a vapor que tenemos para con las reservas. Pero ponele que El, llegamos a marzo, ponele que vemos marzo. Digo, ese nivel de ingreso de divisas por la cosecha y ponele que tengamos una cosecha récord y que sea una locura. Considerando que muchas veces incluso la exportación se ve desmotivada y después vemos esos otros factores, ¿no? Pero podríamos exportar mucho más de lo que lo hacemos. Eh,
si no tuviésemos en cuenta, bueno, las retenciones y todas las cuestiones que después vamos a charlar. Pero digo, esa cosecha ideal que nos traiga todas las divisas, ¿podría darnos una tranquilidad en las reservas como para que no se dé esta devaluación? ¿O igualmente va a terminar dándose en el tiempo? Y la devaluación en realidad existe y la vemos ahora. Si yo te pregunto a vos a cuánto va a estar el dólar el mes que viene, primero la primera respuesta no tengo idea. Y la segunda es, si tengo que tirar un número, no va a ser en la cotización de hoy. Así Y que más. vos le preguntás a cuál. Claro, o sea, encima vos me estás pidiendo a mayo. Es imposible. Ah, Ahora bien, ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que te hace el cepo, o por lo menos qué hace el cepo a diferencia de agarrar y decir, porque la alternativa es, bueno, devaluemos todo ahora, total, si claro. vamos a terminar devaluando, che, entre que lo haga ahora, que lo haga en mayo, es casi lo mismo, mejor que lo haga ahora, que estamos más lejos de las elecciones, de última, qué sé yo. Ah, Ahora bien, bien, claro. ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no devalúan ahora? Porque el cepo lo que hace es ganar tiempo y la verdad es que no se sabe. Primero, no se sabe a cuándo se te va a ir el tipo de cambio. Algunos te pueden decir a dónde está el blue ahora, pero hay que acordarse que ese blue, esa cotización blue, también está condicionada por el precio que estamos viendo hoy. No es lo mismo. Es por eso que cuando metieron la última restricción del 35%, el dólar blue Ujú, también saltó. Ahora claro. bien, ¿qué hace el cepo? ¿Qué hace el cepo a todo esto? Te da tiempo, porque vos no sabés a cuánto se puede ir o no el dólar cuando te entre plata. Le pusimos de nombre mayo, pero puede ser cualquier otro periodo, qué sé yo. En una de esas, ahí estaba viendo de que hoy le dieron tipo una cláusula nueva con respecto al swap con China, que hicieron líquidas como el 50% del swap a 12 meses o algo así. Ujú. Ponele que te llegue plata por algún motivo. El tema es que esa plata que a vos te va a llegar es incierta. Lo dejemos con el tema agro para mantenerlo en un solo ejemplo. Este, Se está prendiendo fuego la mitad del país ahora. Las Es que cosechas y... escuché esta frase y un poco me reí porque digo, ¿por qué llegaría plata, no? Sí, en definitiva Claro, la o inversión. sea, se está prendiendo fuego la mitad de la Argentina Claro. y encima vos ponete a pensar de que, ¿qué hace el agro? El agro como negocio es, yo compro semillas hoy, pero yo voy a vender dentro de meses. Claro. Pero yo cuando compré semillas, el año pasado también estábamos en crisis. No soy experto en agro, pero uno se da la impresión de que la cosecha, que fue, creo que el último récord en cosecha, creo que fue en 2017, no va a suceder en este año. Así que un poco volviendo al tema del cepo, el cepo lo que está haciendo ahora es tratar de ganar tiempo para tratar de que los efectos adversos que pueden llegar a suceder en el medio entre hoy y la época en que me puede llegar plata, dólares, Ujú. se disipen. Así que básicamente lo que dicen, bueno, en el medio trato de ganar tiempo diciéndole a la gente, che, no compren dólares, no me sigan presionando la olla a vapor. ¿Cuál es Entiendo. el ¿Y cuál es problema? la contraindicación de esto, digamos, de estar tan Hay controlando la millones. economía por este lado? No, hay millones. El primero es uno que ya comenté un poquito, que es que no tenés idea cuál es el precio del dólar. Yo te pregunto hoy cuánto está mañana cuánto está el dólar, pasado mañana, y la verdad es que no se sabe. Y puede parecer incluso anecdótico, gracioso, pero hay gente que tiene que firmar contratos de acá a un mes, 2 meses, 3 meses, un año, con proveedores. O sea, sus costos están en esa moneda y tienen que hacer No previsiones tenés de cuánto va a estar el previsibilidad. dólar. Y si no podés prever, no podés invertir. Y si no podés invertir, no haces plata. Y si no haces plata, volvés a tener un problema. Y es como una bola de nieve que se va haciendo grande. Hablándolo en palabras inteligentes para sonar inteligentes, estás distorsionando los precios relativos. Si distorsionas los precios relativos, es muy difícil que alguien invierta. Y si alguien invierte, lo va a hacer con una venda en los ojos, lo cual tampoco es saludable para la economía. Lo malo es que lo venimos haciendo hace años, o sea, tampoco es nuevo, pero es un Sí, problema y es un problema serio. clarísimo, Agus. Con respecto, bueno, al dólar también, otra pregunta que se me ocurre es, ¿qué es esto de que hay muchos dólares? Porque, digamos, uno siempre escucha hablar de dólar mayorista, dólar minorista, ahora, bueno, dólar blue porque hay un cepo, pero ¿qué es esto de que surja un dólar Netflix, un dólar cereza, un dólar, qué, cómo surgen todos estos dólares y a qué apelan, digamos? No, eso está muy bueno.
para los que les gusta la literatura liberal, está bueno para leer un paper de Hayek que en inglés, no sé si tiene versión en español, pero en inglés se dice The Use of Knowledge in Society, el uso del conocimiento en sociedad. ¿Qué es lo Lo que te dimos dice? en un taller de lectura en el grupo joven. Los que han Ah, participado bárbaro. lo han leído. Ah, entonces perfecto, ya saben de lo que estoy por decir. Y bueno, en Ojalá, realidad, ojalá que hayan participado. claro. Bueno, en Pero realidad sí, lo que significa, a lo que voy con todo esto es que el gobierno mete restricciones, básicamente le pone parches a una válvula a presión para que no se rompa todo. ¿Cuál es el problema? Los individuos que son a quienes estás poniendo restricciones tienen más información que vos. No individualmente, pero sí en conjunto. Al tener más claro, información que vos, uno dice, ah, bueno, le puedo buscar esta salida. En vez de comprar dólar oficial que tiene cepo, qué sé yo, compro y vendo bonos y me hago el dólar MEP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se te va empezando es un balde de agua que le sale un chorro. Vos tapás ese chorro, se te abre otro. Y así terminás poniéndole parches a un montón de cosas, pero es simplemente por el hecho de que los individuos tienen más información que el gobierno o lo tienen más rápido. Entonces, nada, si vos querés meter restricción al tipo de cambio, que es lo que está queriendo hacer el gobierno, ¿por dónde empiezan? Bueno, no se puede comprar más que el cepo empezó con $1.000, no se puede comprar más de $1.000. ¿Qué pasó? La gente empezó a hacer un rulo con el dólar MEP. Bueno, pero ahora hay parking al dólar MEP. Y bueno, se puede hacer el mismo, pero con el Bitcoin. Entonces no pueden tener Bitcoin. Y entonces se puede hacer con Netflix o las plataformas virtuales. Y tampoco se puede con las plataformas virtuales. Y así terminás teniendo 700 tipos de cambio en una economía que ya de por sí es muy complicada. O sea, es impresionante el argentino cómo sabe temas de economía sin ser economista. Es algo impresionante. Le preguntas a cuánto está el tipo de cambio y te lo dice al toque. Eh, todos somos economistas y de té en Argentina. Todos saben de fútbol y de economía. exactamente. Tal cual. Pero bueno, es básicamente esa la razón por la cual tenemos 1.000 tipos de cambio, todos diferentes, y es porque naturalmente el gobierno quiere tapar un balde lleno de agua que está a presión y le empieza a poner parches y se le abre otros agujeros. Al final del día terminamos como hoy con 700 restricciones, porque son restricciones sobre restricciones, impuestos sobre impuestos, y 300 Claro. tipos de cambio, porque al final del día terminan desdoblando el tipo de cambio en 700 partes. Clarísimo. Aprovecho un paréntesis para saludar a Antonella Martí, que acaba de mandarnos una manito así que le mandamos un saludo. Bueno, Agus, otro tema que te iba a consultar, un poco ya lo estuviste diciendo, pero es el tema de las reservas. ¿Qué tan preocupante es el nivel en el que se encuentran ahora? Sé que, bueno, un poco ya lo estuviste comentando, pero digo, ¿qué tan urgente es atender esto? O sea, ¿puede estallar mañana? ¿Cómo funciona, digamos? Y bueno, en realidad primero voy a ir por una respuesta rápida y después por una un poco más lenta, si me permitís. La respuesta Por- rápida es, si vos mirás las reservas brutas, o sea, los 40.000 millones de dólares que ahora tiene el Banco Central, Ujú. vos vas a ver el grafiquito que cae estrepitosamente, qué sé yo, pero cada vez que le meten una restricción nueva, un cepo nuevo o un impuesto, vas a ver que hace una pequeña jorobita. ¿Qué Ok, significa? Que a un cepo nuevo le da un poco de aire al central para dejar de vender a lo pavote y respirar un poco y subir un poco de reserva. ¿Qué es lo que pasa? Esas jorobitas hacen y se vuelve a caer. claro. Así que eso te da cierto alivio de que mañana, 90% de chances, no explota todo. No me Ok. preguntes pasado mañana. Mañana, 90% de chances, no explota todo. Mañana seguimos por el momento. O Mañana arrodillado. todavía seguimos vivos, tal cual. Ahora la respuesta larga, que bueno, que es un poco más interesante, que es, ¿qué pasa si las reservas caen a cero? Que es así como tipo el cisne negro, el miedo de todo el mundo. Si la gente tiene memoria, dice, no, 2001 reserva y se quiere pegar un tiro. Este, y hay que tener en claro una cosa. Si vos te pones desde arriba el mundo de las reservas, o sea, sistema bancario, todo lo que vos quieras, podés dividirlos en dos. Vos tenés el Banco Central, que se puede decir que son las reservas públicas, y los bancos privados, las reservas privadas. Ujú. El miedo que tiene la gente, naturalmente, es que pase algo como el 2001, un corralito, una corrida bancaria y demás.
vamos a ir un poco más de detalle, esto un poco más adelante, pero quiero dejarlo en claro. La gente, cuando tiene su plata en dólares en el sistema bancario, o sea, no abajo del colchón, los tiene naturalmente en bancos privados, en el, no sé, en el Francés, en el Galicia, Santander Río. ¿Cuál es el miedo? De que cuando yo vaya a buscar mi plata, el banco no tenga para dármela. Claro, Es ahí donde entra en juego las reservas públicas. Porque, ¿qué es lo que pasa? El Banco Central, como el grande de la partida, puede decir a los privados, bueno, a vos te falta plata, vos no tenés para darle a fulano su depósito, bueno, no te preocupes, yo tengo unas reservas muy grandes, yo te doy a vos. Es ahí donde juega el Banco Central, las reservas públicas. Pero el primer actor que juega son las reservas privadas. Yo mi plata no la tengo en el Banco Central, mi plata está en el banco HSBC, Galicia, francés, lo que sea. El miedo a una corrida bancaria del tipo 2001, con mucho temor, mucha corrida de sangre y demás, es latente siempre y cuando los bancos privados sean lo que están complicados de efectivo, complicados de liquidez, volviendo a lo que claro. estábamos hablando recién. Porque ¿qué es lo que pasa? Si el banco privado no tiene plata y el banco público tampoco tiene, se rompe todo. No le pueden dar la plata a la gente y hay crisis por todos lados, la gente Tenés la sale a la corrida. calle. Exactamente, ahí se rompe todo. ¿Cuál es el diagnóstico a hoy? El Banco Central está perdiendo muchísima plata, lo dije en un principio, y de una manera Ujú. alarmante. Está cayendo las reservas a lo pavote. Pero ¿qué es lo que pasa? Los privados a hoy tienen la suficiente liquidez para poder darle los depósitos a la vista a todas las personas físicas. Ahora bien, ¿es todos los dólares que están en el sistema financiero de personas físicas? Y bueno, no, porque en el medio también hay plazo fijo en dólares, las empresas tienen crédito con los bancos privados, es un montón de cosas, pero no es plata líquida. Si nos ponemos súper técnicos con los depósitos de la gente, o sea, la caja de ahorro de mi vecino, la mía, la de mi abuela, todo, Ujú. los bancos privados tienen plata para darles a todos. Eso no hay que preocuparse. O sea, desde ese Eso no, punto de vista no debería haber una corrida, o al menos si la viera, por mínima que sea, sería un poco irracional. no sé si irracional, o sea, no es Pero irracional, yo digo, un tengo miedo miedo de que, exagerado. claro, o sea, en realidad si nos ponemos a estrictos, estamos teniendo una suerte de corrida porque los depósitos privados están cayendo muy fuerte. En una semana se fueron 1.000 millones de dólares del sistema privado. La Ok. gente, por el cepo, porque sube el Por el dólar, miedo, dámelos a por la mí. pandemia, por todo, sale y busca su plata. Y sin ir más lejos, en esta semana que fue un pseudo feriado bancario, o sea, cuando salió Ujú. el tema del feriado bancario, la gente fue a sus bancos privados y sacaron el aproximado a 1.000 millones de dólares. Eso es un montón de guita. En términos relativos, son algo así como el 5,4% de todas las tenencias de depósitos a la vista. Ok. Si lo miras en relativo no es mucho, pero si lo miras en velocidad, como que mucha gente fue de golpe a sacar plata. Al mismo tiempo, Los, sí, claro. los bancos privados se asustaron y medianamente, pero de vuelta salieron a decir que, bueno, sí, tenemos plata para darle a todos, así que el pánico es, si querés, no es justificado. Entiendo. Ahora bien, eso, todo lo que dije es razón para estar contentos, relajarnos y decir que está todo bien. No, porque esa no es, o sea, ese no es el único no es la única función de las reservas del central. Decíamos que las reservas centrales están cayendo, pero su única función no es solamente prestar a los privados. Claro. Cuando las reservas líquidas tocan el piso, el banco, y aparte la gente no puede comprar dólares, como está pasando, que nos están metiendo cepo por todos lados, el Banco Central no tiene forma de mantener el tipo de cambio, porque no tiene reservas líquidas. No, claro, no Entonces, tiene con qué. es ahí cuando la devaluación se vuelve inminente, que tampoco es nada bonito, porque el dólar puede pegar un salto del 20% como en 2014, o qué sé yo, puede irse a cualquier lado. Esa es la parte preocupante, el tema de la devaluación latente. Si es que las Entiendo. reservas líquidas siguen cayendo como están cayendo, por más de que los bancos privados tengan sus depósitos en orden, sus cuentas en orden, lo que puede llegar a pasar es que el Banco Central ya no sirva como ese jugador extra que te va a contener el tipo de cambio y lo que termine pasando es que pegue un salto. ¿A dónde va a saltar? No tengo idea.
pero puede llegar a pasar. Entiendo. ¿Y cómo estamos en materia de emisión monetaria? Porque es la otra cara en última instancia, ¿no? De todo esto. Eh, claro, en realidad es la primera instancia, o sea, todo esto está Claro, pasando porque la gente, porque, no es que la gente, claro, no es que, claro, no es que la gente quiera los dólares, la gente no quiere pesos, eso es lo que está total, pasando. ¿Y por qué la gente no quiere peso? Y bueno, porque naturalmente cada peso, mañana, pasado o después de pasado, vale cada vez menos. Por eso la gente no quiere ujú, peso. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay una emisión desmedida desde, no hace, desde el principio de año, no, desde antes. Se empezó a acelerar a lo bestia con las pasos. Hay una emisión desmedida que al final del día se termina traduciendo en inflación. Ese es el tema. Ahora se está queriendo reabsorber un poco de esa plata que se está emitiendo. O sea, por un lado estás imprimiendo y por otro lado estás tratando de absorber un poco, sí, pero ahí también hay un riesgo enorme. Ponele que absorbes todo. El riesgo es que esa absorción de plata no es simplemente un aspirador que agarre y empieza a barrer todos los pesos que hay de sobra, sino que está ofreciendo una tasa de interés por esa plata que está absorbiendo. Que es lo mismo que claro. pasó con la bola de las LEVAC, con la época de Sturzenegger, con la Te iba bola a de las decir lo LELIC, que con... Leva con las LELIC, claro. Exactamente. Básicamente lo que está haciendo el Banco Central es, por un lado, imprimir para financiar el tesoro, imprime a lo bestia, pero a niveles estroboscópicos, y encima Ujú. prevén imprimir más, es una locura. Y por Ok, otro lado, para que no se traduzca a inflación hoy, te la están tratando de absorber un poquito vía LELIX. ujú, Pero lo malo de las LELIX es que, a diferencia de la plata física, vos no sabés cuándo la gente te va a dejar de renovar esas LELIX, y en ese claro. momento tienes un Y ahí salto se te va a otro inflacionario lado, importante. probablemente al dólar. Y sí, es lo más probable, tenemos experiencia Claro, en eso. Así que total. Sí, sí. Sí, ya un poco ya la vivimos. Digo, bueno, entonces es un poco ajustense los cinturones porque despega la inflación. y sí, o sea, inflación va a haber. ¿Qué es lo que está Mm, haciendo el gobierno? Apela a que sea relativamente estable, porque dice, bueno, nada, pasa la pandemia, la gente va a salir de la crisis, me va a demandar esos pesos, y si me demanda pesos, el efecto inflacionario se mitiga. claro, Eso está, pero lo malo es que eso está sostenido sobre el supuesto de que la gente te va a querer demandar pesos, sí, sí, que es cuestionable. Así que es como total. que está Por eso bien. también me dio risa como cuando dijiste y puede que venga plata, claro, pero ¿por qué vendría Es que es plata? lo mismo. Es, Al final del día es lo mismo, tal cual. Y claro, lo peor del caso es que no es que vos decís, bueno, yo por la pandemia empiezo a imprimir, fomento la economía, total después la demanda va a volver a subir y no se traduce en inflación. Es un poquito el discurso, si querés, de Estados Unidos, que agarran y dicen, bueno, tenemos pandemia, imprimo a lo bestia, pero después mm, yo sé que la gente me va a demandar esos dólares y capaz que no se traduzca en tanta inflación. claro, En el peso eso no me vengas con ese verbo, o sea. Si no, la gente no quería pesos antes de la pandemia, ¿qué te hace pensar que lo va a querer después? Así que se te va a total. traducir en Sí, inflación, se va a traducir en inflación. sin duda, y aparte, bueno, justo dado el caso de Estados Unidos, digo, hay un componente institucional que hace, o sea, por qué la gente demanda el dólar y justamente no demanda el peso. De hecho, no sé si has Y visto, sí, no sé si tenés Twitter, si usás Twitter sé que tenés, pero no sé si usás frecuentemente o a lo mejor en los medios, pero estos días se vio mucho las casas de cambio en otros países con Argentina, donde decía peso argentino, cero, o no decía nada, o sea, no sí, existe. sí, 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 lo vi. Es una forma poco elegante de decir acá no aceptamos peso argentino, Claro, sí, esto básicamente. no vale. O sea, Exactamente. No, es que la gente, eso también tiene un componente de turismo bastante importante. Acordate que las casas de cambio cotizan al precio de hoy y si no hay turismo, no hay argentino que lo quiera y encima se está devaluando el claro, peso argentino, yo directamente no recibo pesos argentinos y chao. claro, no, no. No lo Así queremos que recibir sí, nosotros, porque va a querer recibir una casa de cambio. exactamente, tal En- cual. Entendido. Exactamente. Ay, Bueno, Dios. abusar un poco, tomarlo con humor, la verdad. Yo disfruto que nos lo cuentes así, porque la situación de este país es cara. Siempre nos da material, al menos. A los economistas, yo, eso es algo que agradezco de haber nacido acá, que elegí esta carrera y te da material de sobra para aprender Sí, todo el tiempo. pero escúchame, en otros países del mundo la gente aprende de economía en libros, nosotros la vivimos todos los días. Somos unos Claro, privilegiados.
Privilegiada, sí, sí, tal cual. Bueno, Agus, y otra pregunta que te iba a hacer, yendo un poquito a otro tema, bueno, pero es un poco más de lo mismo, esto de la macro y lo que estamos viviendo, salió en estos últimos días, si mal no recuerdo fue la semana pasada, a fines de la semana pasada, el dato de la caída del PBI, 19% de caída del PBI. Era bueno preguntarte un poco qué representa esto, qué hay detrás de ese porcentaje, qué quiere decir que cayó el PBI, en qué le afecta a una persona que ahora está en su casa y porque, o sea, a mí en qué me afecta, digamos, que, en qué Sí, me... no, Todo eso, a mí me gusta la explicación de en qué le toca a cada uno que a lo mejor no sabe, porque muchas veces los economistas nos quedamos en esto, bueno, yo no soy economista, yo me incluí en el grupo, pero digo, muchas veces los economistas y los estudiantes de economía nos quedamos en esto de hablar muy técnico y por eso me gusta cómo lo explicás vos. no, bueno, básicamente, como muchas cosas en economía, muchísimas cosas, te diría el 90% de cosas en economía, eh, el PBI es una forma de medir algo abstracto. Necesitamos medir una cosa que es abstracta, y bueno, buscamos la forma de hacerlo. ¿Qué Ujú, es el PBI? Para dejarlo en términos simples y para ver en qué afecta a la gente de a pie. El PBI es una forma, un mecanismo que se inventaron los economistas para asumir una cosa bastante simple. Hagamos de cuenta de que todos en el país vendemos manzanas. Manzanas, una sola cosa, vendemos manzanas. ¿Qué es lo que mide el PBI? Vos vendés esas manzanas y valen algo, te dan plata, X dólares, X pesos, qué sé yo. Que caiga el PBI significa de que vendiste en plata X ujú, porcentaje menos. En otras palabras, que sos X porcentaje más pobre. Es simplemente es una métrica que trata de buscar medir la riqueza de cosas heterogéneas, como por ejemplo, qué sé yo, hay alguien que trabaja en servicios, hace, qué sé yo, vende autos, hay otro que tiene una verdulería, hay otro que, qué sé yo, es empleado doméstico, empleado de comercio, cosas heterogéneas, pero buscamos la forma de hacer una métrica homogénea para medir riqueza. ¿Qué tan pobres o qué tan ricos somos en un país? Eso mide el PBI. ¿A qué voy con esto? Que cuando cae el PBI, básicamente lo que hace es esa métrica abstracta que hace de cuenta que todos somos iguales, te está diciendo que somos más pobres. En promedio, ujú. en todas las actividades, somos más pobres. Salió de que caímos 19,1%, si no me equivoco, el Sí, PBI del segundo trimestre versus el primero. Eso significa que si vos agarrás el tercer trimestre en un promedio, el segundo trimestre con el promedio y lo comparás con el primero, somos casi un quinto más pobres, casi un 20% más pobres. ¿Qué es el tema? A ver, todos, sí, o de sea, hecho, perdón, muchísimos. hoy salió el dato también de pobreza, que también bueno, Sí, sí, salió hoy, salió 40,5. hoy a las 4 de la tarde, yo estaba esperándolo ansiosa, quería saber el número. No, bueno, o sea, Sí, te refleja algo que ya sabíamos todos. A ver, claro. salió el dato de PBI, cayó el PBI, que dice que cayó una locura, casi un 20%, un 19%, está diciendo Ujú. que en promedio todos somos un 20% más pobres, y bueno, un poco uno espera de que todos los indicadores que traten de medir lo mismo de diferentes ángulos te digan más o menos lo mismo. Claro. Eh, qué es lo que responde a alguien cuando yo le digo que cae el 20, el 19% del PBI? Dicen, bueno, ¿qué pasa? Todo el mundo cayó el PBI, no es algo de Argentina solo. Claro. ¿Cuál es el tema? Primero, la magnitud. No todos los países cayeron un 19%. Sí, tenés algunos países que cayeron mucho más, otros mucho menos. Igual Ok. no tengo el número duro, pero estoy casi seguro de que estamos en el podio tipo top 10 Sí, de sí, los que sí, más sí, cayeron. seguro. Top 5, no Y sé no si lo solo, tengo. o sea, de magnitud estamos bastante mal, Sí. pero no solo eso, sino es que vos ponés, Estados Unidos cayó también su PBI del trimestre respecto al anterior, en la época de la pandemia. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos cayeron desde el segundo piso al primero. Nosotros desde el quinto subsuelo al décimo tercero. O sea, nosotros ya veníamos cayendo y encima me decís que hemos vuelto a caer y a una magnitud terrible. El Sí. presupuesto fue presentado hace poco y es súper cuestionable. Hay mucha gente que dice que es completamente incumplible y demás. Esa opinión la dejamos por un costado. Pero un tema interesante es que te dice que el año que viene vamos a crecer un 5,5%.
¡Wow! Es muy bueno ese punto. Sí, sí, sí. Son tasas casi chinas, 5,5% es fantástico. Ahora hay que Sí. pensarlo desde dónde hemos caído un 12%. O sea, este año vamos a cerrar con una caída de PBI del 12%. Significa que si vos creces 5, que es una cosa magnífica, todo lo que vos quieras, no llegás ni a la mitad de lo que caíste el año pasado. O sea, estás muy mal. O sea, estás Hay pésimo. que ponerlo en perspectiva, total, total, sí, sí. Claro. Así que es complicado. Es complicado. Los países del mundo cayeron el PBI por el tema este de la pandemia. Pero la gran mayoría cayó desde números que estaban estables. Ponele, qué sé yo, Estados Unidos venía creciendo a una tasa estable del 2-3% por año. Y que caiga un poco el PBI, dice, bueno, qué sé yo, un año perdido. Nosotros ya veníamos cayendo desde creo que 2014 que veníamos cayendo el PBI, pero así veníamos invictos, cayendo todos los años. Y encima ahora me decís que vamos a caer más todavía, o sea, Mira, claro. ahí siguiendo tu metáfora, una persona comenta, dice, sí, sí, cayeron del segundo al primero y tienen ascensor. Acá nos fuimos al quinto subsuelo, pero se nos derrumbó la escalera. Me Dice, encantó esa, me encantó esa, te la voy a robar. Es la muy robo. buena. Es que es Muy, muy eso bueno, muy bueno. exactamente. Porque, y bueno, en realidad yo me lo tomo con humor, pero ¿qué es lo que pasa? La Argentina tiene restricciones por todos lados. Tenemos un Mm. mercado laboral muy, muy rígido. Tenemos, Es bueno, que eso te iba tenemos a un... decir, justo Sí, esos temas te iba a mencionar, haciendo alusión a esto que dice Lucas, se llama, el chico, digo, es muy buena la analogía que agregó de ascensor y escalera para pensar en esos términos cuáles son los mecanismos que tienen los países que cayeron y estaban ya arriba en la tabla en crecimiento, en libertad, en riqueza. Digo, ¿qué mecanismos tienen ellos para recuperarse? Y esos mismos mecanismos muchas veces a nosotros nos faltan. ¿Cuáles crees que sí. son esas cuestiones? Primero, antes que nada, es fantástica la analogía, es buenísima. Pero antes que nada, hay que entender de que cuando cae el PBI hay gente que le está pasando mal, se queda sin trabajo, cae bajo de la línea de pobreza, un montón de cosas. ¿Qué es el problema? Cuando uno dice, ah, se repunta el PBI, lo llevamos un poco más a tierra. Hay gente que vuelve a trabajar, hay gente que vuelve a producir, que vuelve a vender y demás. Si vos tenés restricciones para que te contraten de vuelta, tenés restricciones para vender, tenés restricciones para exportar, y como tenemos una lista larga para dar ejemplos, estás limitando también que se levante, o sea, estás limitando la velocidad de la recuperación. Claro, Porque nada, naturalmente, nosotros tenemos por una historia larguísima, no es de este gobierno, del anterior, es una historia larguísima. Tenemos restricciones ujú, laborales impresionantes, que están muy bien, lo protegen al trabajador, todo lo que vos quieras, pero te genera un desincentivo a contratar muy importante. Si yo, sí, empresa, quiero contratar a alguien, tengo que contratar a Gardel, porque el tipo lo llego a tener que correr y me como un juicio sí, impresionante. sí, Así que, ¿qué es lo que pasa? Las empresas contratan con miedo, contratan poco o contratan en negro, que tampoco es la idea. Eh, todo eso hace que cuando vos te cae la economía, tengas mucha corriente en contra para poder recuperarte. No hay que irse claro. muy lejos. Vamos con el ejemplo de Estados Unidos ahora por la pandemia. Cuando recién inició todo, el desempleo saltó como locos. No me acuerdo cuánto, Sí. pero el nivel histórico, 15%, algo así, el desempleo. Sí, no recuerdo, pero incluso justo venía de un dato también de nivel histórico, pero de Pero de empleo. baja, claro. Claro, Bueno, pero ¿qué es el problema? Saltó el desempleo a lo loco y todo el mundo salió a decir el modelo capitalista se rompió, quedó en evidencia que es una caja de Pandora, un montón de tonteras. Pero ¿qué es lo que pasó? Se empezó a recuperar el tema este de la pandemia, se empezó a flexibilizar un poco y ahora todavía siguen con los niveles más altos de cuando empezaron, pero ya el tema del desempleo, si vos ves la curva, es hace un pico y vuelve a bajar. sí, Así de rápido que subió el desempleo, se volvió a bajar. Pero ¿qué es lo que pasa? Son países que tienen mecanismos para volver a emplear a esa gente, para volver a vender, para volver a producir y ese tipo de cosas. Así que cuando tienen algún evento, por decirte algo catastrófico, como el tema de la pandemia, así como claro, rápido se cayeron, rápido se recuperan. El problema con los países como la Argentina, que no solamente vienen con un historial de caída del PBI o lo que sea,
es que no solamente caen fuerte, caímos 19%, sino que se recuperan muy despacio, porque son muy Claro. lentos para contratar, para vender, para producir y demás. Así que te caes, como todos los otros, te caes más fuerte porque ya venías cayendo y encima te recuperas más despacio. Terminamos medio que en el peor de los mundos, digamos. Total, total. Hacías mención recién a esta idea de que, bueno, de la crisis del capitalismo, de cómo en un sistema capitalista toda esta gente quedó desempleada por esta ocasión, y bueno, y todos estos puntos. A mí, cuando escucho esos comentarios, un poco me suele generar, obviamente, ¿no? Hay que ver siempre de quién viene, y si hay buenos argumentos, siempre es interesante el debate. Nosotros desde esta cuenta promovemos mucho eso, más allá de que somos liberales. En realidad no, más allá de que justamente porque somos liberales es lo que promovemos. Ujú. Pero digo, más allá de que tenemos ciertas posturas tomadas con respecto, no sé, a una reducción de impuestos, reducción del gasto público y demás, digo, siempre está bueno debatir con el que piensa diferente. Pero haciendo este punto, digo, esto que decías de la crisis del sistema capitalista, digo, es muy gracioso pensarlo desde el punto de vista de que, a ver, ¿qué país hoy no es capitalista? O sea, podemos mencionar muy pocos en el mundo, algunos son más, otros lo son menos, es cierto, algunos son más libres, otros menos, pero generalmente nos movemos en un mundo donde se rige por las reglas del capitalismo y por el mercado. Entonces, digo, siempre que tengas una pandemia le vas a echar la culpa al capitalismo, ¿sí? O sea, ¿dónde no tenés? Y bueno, y después podemos agregar el punto de que se gestó en China, que eso también sería como para agregarlo, Sí, además. Pero digo, ponele que hubiese surgido en Estados Unidos, o sea, un ejercicio contrafáctico, digo. Y ¿qué le vas a echar la culpa a algo que es como, digamos, es transversal a todos los países? O sea, las excepciones son es que contadas, sí. Venezuela, Corea del Norte. Claro, bueno, en realidad yo quiero creer, a ver, yo parto desde el supuesto de que la gente no lo hace con malas intenciones y demás. Es como que si hay algo que estamos todos de acuerdo, es que nadie quiere que la gente esté desempleada, que haya explotación laboral, que se trabaje 37 horas al día. Eso creo que es bastante simple y estamos todos de acuerdo con eso. Un Sí, poco la discusión está en los mecanismos. sí, sin Y está dudas. bueno, o sea, yo creo que la gente no es de mala fe cuando te dice que sí, que el malvado sistema capitalista es el que causó el virus y que se desparrame por todo el mundo y que encima haya pobres y demás. Pero escúchame, es el mismo sistema capitalista que le estaba dando de comer a la gente antes de la pandemia y que le va a dar de comer a la gente después de la pandemia también. Y probablemente les dé la vacuna. Y probablemente le dé la vacuna porque nadie trabaja gratis. O sea, está bueno, hay gente qué sé yo, habrá algunos santos dando vuelta por ahí, algunos que otro Mahatma Gandhi, pero la mayoría de la gente trabaja por incentivos privados. Total. Este, así, así que nada, puedo yo ser bastante, qué sé yo, generoso y demás, pero tampoco voy a cortarme un brazo, o si me lo corto, me corto no el brazo entero, sino un dedo, para en pos del beneficio mundial, qué sé yo. Así que Entiendo. nada, Esa metáfora, muy buena, me la guardo. tengo varias, par de cuidado. Muy bien. Bueno, Agus, no te quiero robar mucho más tiempo. La verdad que, bueno, los comentarios estuvieron también muy buenos, la gente aplaudiéndote también y saludando. Para cerrar, te quería hacer una pregunta que, bueno, a mí me gusta mucho hacer. Sabés que desde este grupo estamos haciendo entrevistas, así por vivos de Instagram, a distintos profesionales. Han pasado varios economistas por acá, pero bueno, hemos tocado todo tipo de ramas. Y a mí lo que me gusta siempre preguntar es, ¿qué libros recomiendan? Ya sea, vos sabés que el público que nosotros tenemos es más que nada, son jóvenes que se identifican con el liberalismo, pero puede ser un libro que te haya gustado, una novela, un policial, puede ser cualquier cosa, libros que hayan simbolizado algo en tu vida. Eh, ya voy a aprovechar de que acá hay mucha gente que comula con ideas liberales. Bien, Eh, Desde el punto de vista filosófico liberal, Ayn Rand me parece fantástica y siempre se recomienda como pilar de introducción a Ayn Rand, La rebelión de Atlas. Ahora bien, es un libro grandecito, no muy sencillo de leer, es bastante didáctico, pero sí, tiene sus páginas. Así sí. que si me decís que yo recomiende algún libro así tipo de filosofía liberal para que la gente se cope y agarre y después empiece a leer, hay un libro que es así, literal, es así chiquitito, que se llama Ujú, Filosofía quien la necesita, que es de Ayn Rand. En realidad es una recopilación de papers que ella escribió a lo largo de su vida, pero sí, si vos lo lees, te da un pantallazo a cómo pensaba
a cómo pensaba ella, dónde estaba parada, de dónde escribe. Y para alguien que se está iniciando en las ramas liberales, que le guste un poco más el tema este de dónde está parado el liberalismo desde el punto de vista filosófico, lo que se quiera, leer ese libro es como que te da un pantallazo muy, muy bueno. Y encima te sirve para empezar a leer cosas más allá. De vuelta, La Sí, Rebelión de Atlas yo te lo puedo recomendar, pero alguien que recién arranca es como decir, ¿qué hago con este sí, pisapapeles? Es claro. complicado. Igual está Y bueno que hay las dos opciones. Hay de todo, porque hay ávidos lectores y hay otros que les cuesta un poquito más. claro, seguro, seguro, olvídate. Otro libro que me encantó, bueno, lo recomiendo muchísimo, bueno, este ya es más de economía, para los que les guste un poco meterse en temas de economía y ver dónde estamos parados en temas de conocimiento económico. El Ujú. libro del profe de Pablo, Nobelnomics, que básicamente te hace un pantallazo de todos los economistas que ganaron el premio Nobel, es fantástico. A mí me encantó. Y de hecho ese libro me llegó bastante personalmente, porque justo lo sacó de Pablo cuando nos estaba dando clases a nosotros en el SEMA. Así que Uy, fue qué muy bueno. interesante. No, porque estuvo buenísimo, porque el examen final de esa materia fue, bueno chicos, ¿saben qué? Sepárense en grupos, van a disertar ustedes los Nobel de Economía. Se los sortean ustedes y lo van a disertar. Y era de Pablo preguntándote mano a mano, así como es él, pero Claro, reventándote a preguntas acerca de los Nobeles, que él los conocía muy bien porque se escribió el libro. claro, no, 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 Terminó siendo fantástico, fantástico. Fue buenísimo, fantástico. fue buenísimo. Además, lo que representa y lo que es escuchar a De Pablo. Yo soy una gran fan de él, así que justo nombraste a alguien que, no, no, es increíble, es buenísimo. Justo el otro No, día me reía sí, porque, te cuento una anécdota, estaba en mi casa leyendo, encerrada en mi habitación, y cada tanto me reía, o sea, tiraba una carcajada, y yo digo, ¿qué debe pensar mi familia? O sea, deben pensar cualquier cosa menos que estoy leyendo un paper de economía. O sea, yo- es increíble, el tipo es fantástico, así que muy buen libro, muy, muy sí, buena, y muy es buena historia. buenísimo. No, sí, aparte el libro es un librazo. Él tiene una pluma fantástica y hace llegar a la gente de a pie conceptos que son Sí. muy elevados. A ver, este libro en particular te habla de premios Nobel, que los tipos no es que hicieron una suma y, bueno, me gané un Nobel. Hicieron No, cosas no, recopadas. O sea, sí, hicieron sí, cosas totalmente, recopadas. Así que total, para que te pueda llegar y para que pueda ser leído para alguien que no es economista, que no sea técnico, que no se sepa las fórmulas, es una fantástico. cosa muy bien lograda, es fantástica, tal cual. Mira, ahí ponen, suena una masacre de examen. ¿Te fue bien en el examen? Me fue fantástico, la verdad que me fue re bien. Pero porque a mí me Vale, encantan esas cosas. Me reconsidero uno de esos nerds de biblioteca, tipo de que decir, no, me copo leyendo. Y encima me acuerdo que a mí me tocó disertar Friedman. Así que lo fantástico. agarré con todo el amor del mundo. Lo agarras con contexto, con los papers que él escribió antes del paper que le dio el Nobel. O sea, cuando rinde así, uno como que le agarra el gusto y Sí, rinde sí, lo con una disfrutás. fascinación. Es otra cosa, es otra cosa. Total. Total. Bueno, Agus, muy interesante la charla. Muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco en nombre de todo el grupo joven de la Fundación Libertad. Y bueno, espero volver a contar con vos en un futuro. No, por favor, el gusto es mío, le agradezco un montón por la invitación y por supuesto, hábleme cuando quieran, yo encantado. Bueno, muchas gracias. Queda guardada la entrevista esta, así que por si la querés compartir o si alguien entró tarde y la quieren ver desde el principio, queda salvada en nuestra página. Así que bueno, muchas Buenísimo, gracias. es genial. No, por favor, gracias a ustedes, hasta luego. Adiós. Dale, chao, chao. Bueno, hablamos con Agustín Yehadi, charla full economía, tratamos de repasar un poco los temas de coyuntura, todo lo más actual, que tratar de llevar los conceptos a tierra, que los puedan entender quienes no estudian esto. Y bueno, espero que les haya gustado mucho. Como saben, siempre nos pueden escribir por privado, están nuestros mensajes abiertos para que nos recomienden a quién podemos entrevistar, temas a tratar y demás. Así que bueno, los esperamos en los próximos vivos y en las próximas actividades. Muchas gracias.